Buenos días, químico farmacéutico Joao Rodríguez Lindau. Somos de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. Carrera de Enfermería. Cursamos primer semestre. Asignatura Bioquímica. Y del tema que le vamos a hablar hoy es examen físico, químico y sedimento de orina. Somos el grupo número 4 y estamos conformados por los siguientes compañeros: Yelena Cueva, Melina Cubi, Milena Cruz, María Rosado, Mercedes Cabrera, Frickson Chiquito, Brittany Morales y Nicole Franco. Como introducción tenemos que el examen general de orina es una de las pruebas diagnósticas más utilizadas en medicina, debido a que proporciona información valiosa sobre la función del sistema urinario y refleja el estado metabólico y sistémico del organismo. Se realiza de manera sencilla y no invasiva, lo que lo convierte en una herramienta de primera línea en la práctica clínica. Vamos a hablar qué es la orina. La orina es un material de desecho líquido acuoso, transparente, amarillento, de olor característico, secretado por los riñones y enviado al exterior por el aparato urinario. Con la orina se eliminan diferentes sustancias que provienen del metabolismo en condiciones fisiológicas o en caso hay presencia patológica de sustancias químicas relacionadas con diferentes patologías. Bien, en la siguiente diapositiva, como podremos evidenciar, se llevó a cabo lo que es un mapa conceptual con el tema examen general de orina, el cual desglosa tres puntos muy importantes, de los cuales le voy a mencionar. Como primer punto tenemos las propiedades físicas, las propiedades químicas y los sedimentos urinarios. En las propiedades físicas eh, son aquellas que evalúan características observables de la orina, como el color, olor, volumen y turbidez, que pueden reflejar el estado de hidratación o de presencia de alteración patológicas. En las propiedades químicas, son aquellas que se determinan mediante tiras reactivas que permiten identificar la presencia de sustancias como glucosa, proteínas, cuerpos cetónicos, la bilirrubina, sangre y nítritos, aportando indicios sobre enfermedades metabólicas, hepáticas, renales o infecciosas. El sedimento urinario consiste en la observación microscópica de los elementos sólidos de la orina, como las células epiteliales, los leucocitos, las bacterias, levaduras, cristales y cilindros, que ayudan a confirmar diagnósticos e infecciones. También ayuda a diagnosticar los cálculos renales u otros trastornos. Eh, en las, en las propiedades físicas tenemos el color, la turbiedad y la densidad. Las propiedades físicas conforman la primera parte del examen general de la orina, proporcionan información de manera inmediata, como por ejemplo el estado de hidratación, la función renal o posibles patologías que presente nuestro paciente. Eh, Estas propiedades son, como ya mencioné, el color, la turbidez y la densidad. Como primera propiedad tenemos el color, que nos dice que es la característica de la orina que se debe a la presencia de un pigmento llamado urócromo y a la presencia de otros metabolitos, perdón. El color de la orina varía según la concentración y composición química y puede ir desde un amarillo pálido hasta un ámbar oscuro, eh, teniendo cada color un significado patológico. Tenemos el color normal que va desde un amarillo pálido a un ámbar, indicando un estado de hidratación adecuado y buena función renal. Tenemos el amarillo oscuro o ámbar intenso, que refleja una orina concentrada, indicando deshidratación, fiebre o estado diarreico. Tenemos el rojo rosado, también llamado maturia, que refleja la presencia de eritrocitos o sangre en la orina. Este color es causado principalmente por infecciones urinarias, litiasis renal o trauma.
y también puede deberse a la ingesta de alimentos con pigmentos rojos como la remolacha. Tenemos el color marrón o llamado coluria, que es que se asocia a la bilirrubina conjugada en la orina. Esta característica es principal de trastornos hepatobiliares obstructivos o de hepatitis, ya que indica un bloqueo o problemas en la secreción de bilis hacia los intestinos. Tenemos el color verde azul que puede ser relacionado con infecciones pseudómonas o eruginosa o a la administración de colorantes como azul de metileno. También tenemos el color naranja, que también se asocia a la deshidratación, pero también puede deberse al consumo de medicamentos como la rifampicina. Y tenemos el color blanco lechoso, que indica una infección con pus o la presencia de cristales de fosfatos. Aparte, también tenemos el color púrpura, que se asocia a la presencia de infecciones del tracto urinario, que normalmente ocurre en pacientes con sonda vesical. Y tenemos el color negro, que se relaciona a condiciones raras como el melanoma o la alcactonuria. Como segunda propiedad tenemos la turbidez. Cambio de diapositiva, por favor. Bien. La turbidez nos indica eh, qué tan clara o transparente es la orina y se determina mediante la presencia de partículas en suspensión y puede ser reportada de manera cualitativa como límpida, ligeramente turbia o turbia. La orina es límpida o normal cuando refleja una baja carga de partículas en suspensión. Es ligeramente turbia cuando eh, existe el inicio de procesos infecciosos o la presencia de moco, aunque a veces también suele ser considerada normal. Y tenemos la turbia, que sugiere presencia de procesos infecciosos o inflamatorios causados por piuria, que es la abundancia de leucocitos, la bacteriuria, que indica alta presencia de microorganismos, y la cristaluria, que es la formación de sales como fosfatos o urato. Como nota, tenemos que la turbidez debe ser evaluada en conjunto con el análisis químico y microscópico para identificar su origen. Como tercera y última propiedad tenemos la densidad, que es la medición indirecta de la osmolaridad urinaria, que indica la capacidad que tiene nuestro riñón para concentrar o diluir la orina. Esta característica evalúa la concentración de solutos que se encuentran presentes en la orina en relación con el agua destilada, la cual tiene un valor referencial de 1000. Cuando va de 1005 a 1030, está en el rango normal, indicando que la función de concentración-dilución renal se realiza de forma correcta. Cuando es mayor a 1030, se denomina hipertenuria, que es el aumento de densidad urinaria, muy común en casos como deshidratación, síndrome nefrótico o administración de medios de contraste. Cuando es menor a 1005, se denomina hipostenuria, que es la disminución de la densidad urinaria. Se presenta en casos de diabetes insípida, poli- polidipsia psicógena o fase diurética de la necrosis tubular aguda. Cuando es 1010, tenemos una densidad física llamada isostenuria, que refleja la pérdida de la capacidad de concentración renal, siendo característica típica de la enfermedad crónica renal avanzada. La evaluación en conjunto de estas propiedades nos ayuda a determinar ciertas condiciones o patologías que presenta el paciente. En el análisis químico tenemos para evaluar la orina, se evalúa el pH, proteínas y glucosa usando una tira reactiva que cambia de color según los niveles presentes. Este examen se realiza para evaluar la salud en general y el funcionamiento del sistema urinario y el sistema urinario y de los riñones. Se usa una tira reactiva que contiene almohadillas químicas que reaccionan con la orina. El pH en la orina. ¿Qué es el pH en la orina? Un pH más bajo o menor a 1 a 5.0 puede indicar
un mayor riesgo de ciertos tipos de cálculos renales y puede ser el resultado de dietas ricas en proteínas o de deshidratación. Un pH alto o alcalino, si es más alto o mayor a 8,0, puede ser causado por infecciones de tracto urinario, cálculos de estrubita que son formados con orina alcalina o el uso de ciertos medicamentos. Factores que influyen en el pH de la orina. Una dieta. Las dietas ricas en proteínas tienden a aci- a acidificar la orina, mientras que las dietas ricas en frutas y verduras pueden alcalinizarla. La hidratación. La deshidratación puede ser que la orina sea más ácida y concentrada, mientras que una buena hidratación puede diluir la orina y hacerla más alcalina. Eh, los medicamentos. Algunos medicamentos pueden alterar el pH de la orina y otras las enfermedades. Las infecciones del tracto urinario por bacterias productoras de ureasa, condiciones metabólicas o enfermedades renales que pueden afectar el mismo. Glucosa en la orina. La glucosa en la orina o glucosaria es la presencia de azúcar en cantidades anormales, altas. Suelen sugerir niveles altos de glucosa en la sangre. Pueden ser un signo de diabetes mal controlada, diabetes gestacional o una complicación renal poco frecuente llamada glucosuria renal. Su detección es importante para el manejo de diabetes. Proteína en la orina. Una buena prueba de proteínas en la orina mide cuánta proteína tiene una persona y si normalmente hay muy poca. Una mayor cantidad de proteína en la orina o proteinuria puede significar que usted tiene un problema en los riñones. En niveles altos durante el periodo de tiempo puede ser el primer signo de enfermedades en los riñones. Una prueba de proteína en la orina puede ayudar a detectar los daños en los riñones en etapas tempranas. Esto puede ayudar a su profesional de la salud a determinar el mejor tratamiento. También puede comenzar a hacer cambios para proteger sus riñones. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los marcadores de sangre, que son sustancias que se encuentran en la sangre y sirven para detectar, controlar o prevenir enfermedades. Pueden ser proteínas, enzimas, hormonas o anticuerpos que cambian su cantidad cuando algo no funciona bien en el cuerpo. Como tipos principales tenemos los marcadores hepáticos, que indican si el hígado está dañado, los marcadores cardíacos, que muestran daño en el corazón, marcadores tumorales, que ayudan a detectar ciertos tipos de cáncer, los marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva, que indican inflamación o infección, los marcadores metabólicos, como la glucosa o el colesterol, que muestran el funcionamiento del metabolismo. Su importancia es que sirven para diagnosticar enfermedades, vigilar tratamientos y prevenir complicaciones, ya que reflejan lo que está ocurriendo dentro del cuerpo. Siguiente diapositiva. En la función hepática se refiere al conjunto de procesos que realiza el hígado para mantener el equilibrio del organismo. El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo y cumple funciones vitales relacionadas con el metabolismo, la desintoxicación y la producción de sustancias esenciales. Como principales pruebas del laboratorio que se hacen mediante un análisis de sangre, tenemos la fosfatasa alcalina. Se elevan trastornos del hígado o vías biliares. La bilirrubina total y directa, que evalúa la capacidad del hígado para eliminar desechos. Altos niveles causan ictericia, es decir, color amarillo en la piel y en los ojos. La albúmina, que es una proteína producida por el hígado. Niveles bajos
que indican alteración en su función sintética. También se puede analizar la orina, ya que si contiene bilirrubina o urobilinógeno en niveles anormales puede indicar un problema hepático. Células en el sedimento, leucocitos y hematíes. Vamos a hablar de qué es el sedimento urinario. Este es un componente fundamental en la evaluación médica de diversas afecciones relacionadas con el sistema renal y el tracto urinario. Esta terminología se refiere a las partículas sólidas que se depositan en el fondo de una muestra de orina después de un proceso de centrifugación. El análisis microscópico de este sedimento proporciona información valiosa sobre la salud renal y puede ayudar en el diagnóstico de una serie de enfermedades. Este análisis del sedimento urinario implica la recolección de una muestra de orina que se centrifuga para separar las partículas sólidas del líquido. La porción sólida o sedimento se examina luego bajo el microscopio. Durante este examen se identifican y cuantifican varios elementos, incluyendo células, cristales, cilindros y, si están presentes, bacterias, hongos o parásitos. ¿A qué nos referimos con leucocitos en la orina? La presencia en el sedimento de orina de un número excesivo de eritrocitos o hematíes o glóbulos rojos recibe el nombre de hematuria, y la presencia de un número excesivo de leucocitos o glóbulos blancos recibe el nombre de leucocituria. Si en la orina se detectan, además de los leucocitos, eritrocitos, y ambos están en la misma o similar proporción como están en la sangre, no podemos hablar de leucocituria, sino de simple hematuria. ¿Qué cantidad de leucocitos es normal? Puede ser normal la presencia de unos pocos glóbulos blancos, hasta 5 leucocitos por campo de alta resolución. En el campo de 400 aumentos, cuando se analiza la orina al microscopio óptico, cuando los valores son iguales o superiores a 5 leucocitos, hablamos de una leucocituria. El resultado del laboratorio también puede venir expresado en otras unidades. Así se considera que es normal la presencia hasta 10 leucocitos por microlitro a 100.000 células por mililitro. Bueno, a continuación tenemos los que son cristales, identificación y significado clínico. Los cristales, los cristales en la orina pueden identificar la formación de cálculos renales. Los tipos más comunes son oxalato cálcico, ácido úrico, fosfato cálcico. La identificación y análisis de estos cristales pueden ayudar a predecir la formación de cálculos renales, determinar la causa subyacente de la formación de cálculos renales. Esto permite tomar medidas para prevenir y tratar la formación de cálculos renales. Yo les hablaré sobre los cilindros urinarios, que son unas estructuras microscópicas que se forman dentro de los túbulos del riñón. Tienen forma de molde y están compuestos principalmente por una proteína llamada Tan-Horsford. Estos cilindros se pueden observar a través de un examen de orina y su presencia llamada cilindruria. Es muy importante porque nos muestra cómo está funcionando el riñón o si hay algún tipo de daño interno. Los cilindros se forman cuando la orina tiene ciertas condiciones, por ejemplo, cuando está ácida o cuando el flujo de orina es lento o cuando hay demasiadas proteínas o solutos acumulados. Estas situaciones hacen que las proteínas se junten dentro de los túbulos y formen los cilindros.
Por eso cuando aparecen en la orina, los médicos pueden analizar su tipo y saber qué parte del riñón está afectada y qué tan grave es el problema. En otras palabras, los cilindros ayudan a conocer el estado general del riñón y hacer un diagnóstico más exacto. Siguiente diapositiva. Tipos y significado clínico. Existen varios tipos de cilindros y cada uno indica algún distinto. Tenemos el cilindro hialinos, son los más simples y transparentes. Pueden aparecer en personas sanas, por ejemplo, después de hacer ejercicio, tener fiebre o estar deshidratado. También puede indicar una ligera pérdida de proteína en la orina. Segundo, cilindros granulosos. Tienen restos de células dentro y suelen estar relacionados con daños en los túbulos del riñón o con nefropatías, que son enfermedades renales. Tercero, el cilindro serosos. Tiene un aspecto brillante y bordes bien marcados. Su presencia se asocia con enfermedades renales crónicas y avanzadas, lo que quiere decir que el daño ya lleva tiempo. Cilindros epiteliales. Contienen células del propio riñón. Aparecen cuando hay necrosis tubular aguda o toxicidad por medicamentos o infecciones. Cilindros hemáticos. Están formados por glóbulos rojos y su aparición indica daños a los glóbulos como la glomulonefritis, que es una infección del riñón. Cilindro leucocitarios. Contienen glóbulos blancos y se relacionan con infecciones como la pielonefritis o como la neofritis intersticial. Cilindros grasos presentan gotas de grasa o colesterol en su interior y son características del síndrome nefrótico, como una enfermedad que causa pérdida de proteínas por la orina. Bueno, tenemos hallazgo de infección de bacterias y levaduras. La detención de una ITU sintomática se basa en el reconocimiento de marcadores bioquímicos y celulares en la orina, productos directos de la interacción patógena huésped. Marcadores bioquímicos como clave. Tenemos el nitrito, que es la presencia de nitratos en la orina. Es un marcador bioquímico altamente específico para la ITU. Vínculos bioquímicos. Las bacterias gram negativas más comunes, como coli, poseen la enzima nitrato reductasa. Esta enzima es capaz de reducir el nitrato 3, que es un componente natural de la orina, en nitrato 2. Prueba. La tira reactiva utiliza este principio, que es una prueba de nitrato positiva que sugiere la presencia de un número significativo de bacterias. 2. Esterasa leucocitaria. Esta es una enzima proteolítica producida por los leucocitos, glóbulos blancos o piuria. Vínculo bioquímico. Su presencia indica que hay leucocitos abundantes en la orina. Los leucocitos migran a la zona de infección, como la vejiga, la uretra y los riñones, como parte de la respuesta inflamatoria e inmunológica del cuerpo, liberando esta enzima. Prueba. Una esterasa leucocita positiva es un marcador sensible de piuria o inflamación, esencialmente un signo indirecto de la infección o de otra inflamación del trato urinario.
Como tratamiento, siempre se utiliza antibióticos específicos según la localización de la infección y los patrones de residentes leucocitos. Gracias. Y esta ha sido la presentación del grupo 4 de enfermería.